Muy buenas tardes, que el Señor Jesucristo me los bendiga, mis amados. Es un placer y un privilegio muy grande poder compartir la palabra de Dios y que juntos podamos aprender acerca de lo que el Maestro quiere dejarnos, acerca de aquello que Él quiere compartirnos en esta tarde, en esta oportunidad. Así que juntos le invito a que nos adentremos en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartirle un mensaje de la palabra de Dios, tal vez desde otro punto de vista del que comúnmente lo tratamos. Y espero que sea una bendición para su vida y que podamos juntos aprender más acerca de Jesús. El título del mensaje de hoy es Las lecciones del huerto. Y para comenzar, a veces los mensajes me gusta usar una frase. Y esa frase está adjudicada, no sabemos si es de él, pero es como que por Vox Populi se sabe que es de él. Una frase de Napoleón Bonaparte, este estadista y militar francés del siglo XVIII, que dice más o menos así: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizás no esté algo así exacto en la Escritura, ¿no? En la Biblia. Pero sí puede ser que tenga una base y que lo haya sacado de ahí, del libro de Oseas. Si usted recuerda, cuando la Escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero esta frase de Napoleón tiene, curiosamente, gran verdad en dicha declaración. Los errores del ayer terminan siendo un faro para el presente, para que en un futuro no estén presentes en nuestras vidas y podamos evitarlos. Los errores del pasado dejan un legado, una lección que no podemos pasar por alto y que debemos conocer y escuchar atentamente, para que nuestra generación, para que nuestra vida no estén ni carguemos con las mismas dificultades o consecuencias que vivieron aquellos que nos precedieron. Es por eso que hoy es necesario volver a la fuente. Y quiero invitarle a eso, que volvamos a la fuente, al principio de todas las cosas. Y ese principio es ahí en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y en aquel libro donde todo comenzó, creo que vamos a poder sacar un provecho maravilloso de las lecciones que allí se nos dejaron, que algunas las dejamos pasar. Es que tanto en la mayoría de los creyentes, incluso entre los ateos y los más escépticos, le tengo que decir algo, lo general o lo macro está presente en el consciente colectivo de que la desobediencia, o por lo menos en el conocimiento, de que la desobediencia de esa primer pareja a las directivas de Dios dieron origen al pecado y las consecuencias devastadoras que hoy traemos. Todos lo sabemos, que incluso en ese fatídico momento donde el curso de la historia del universo cambió porque lo malo entró en juego, también entró la solución. Se ponía en evidencia, incluso en ese momento tan horrible, donde parecía que las esperanzas habían acabado, se ponía en evidencia el plan de restauración de Dios ante esa crisis inigualable, y ya lo había anticipado. Jesucristo era la solución como restaurador de todas las cosas. Pero bueno, eso es lo macro, eso es lo que sabemos, lo que vemos, lo que podemos ya conocer. Pero no nos vamos a quedar allí, sino que veamos más allá de ese hito maravilloso y aprendamos de las lecciones más elementales que nos presentan en este trasfondo de Génesis, para que no las volvamos a traer aquí en nuestra vida en el 2021 y para que no estén más en nosotros, que no sean parte de nuestra vida. Por algo, y esto me llama la atención, por algo se nos dejó todo escrito. Y es porque tiene carácter de urgente, necesario y vital para todo aquel que dice que ama a su Señor y Rey Jesucristo. Es curioso, y si nos ponemos a pensar, porque si tomáramos esas lecciones en serio
Y los principios de Dios que nos dejan nuestras relaciones, en nuestra familia, en el ministerio, los negocios y en nuestra vida en general, todo sería muy diferente. Y por no prestar atención al error de nuestros padres y antepasados, lamentablemente terminamos repitiéndolos, llegando a ser un patrón de conducta que solo puede romperse en Cristo Jesús y tomando sabias decisiones. Y es que por muy cristianos y creyentes que seamos, muchos somos expertos en el arte de querer tapar nuestros errores, pecados y malas decisiones, echándole la culpa a los demás, excusándonos de todo. O sea, todos tienen la culpa de mis errores. Yo no soy responsable. Es el otro, es el presidente, es mi mamá, es mi abuelita, es mi papá, es la crisis económica. Somos muy buenos excusándonos de todo. Y eso hace que la madurez y los favores de Dios que quiere darnos en esta vida se nos vayan. Y al mismo tiempo lastimamos a los demás. Entonces hoy quiero invitarle a que nos adentremos en la palabra. Vamos a ver estas lecciones tan valiosas que al principio de todo se nos dan para nuestro provecho. Y es curioso que para este mensaje fue una de las más grandes batallas que tuve para hacerlo. No sé. Por eso le pido al Señor que su maravilloso Espíritu Santo nos guíe en toda esta jornada para que esta palabra de verdad pueda sacudir nuestras almas, nuestros corazones y nos lleve a donde Cristo quiere. Y que haga este mensaje a quien quiera que lo escuche, tanto hoy o en el día que lo pueda oír, puedan llevarnos a vivir más como el Padre planeó para nosotros. Así que vamos a ver estas lecciones valiosas, las lecciones del huerto. Número 1, vamos a ver esto. La primera lección del huerto que podemos encontrar es que pensar que nuestras ideas son mejores que las de Dios es un error. Se lo voy a repetir. Número 1, pensar que nuestras ideas son mejores que las de Dios es un error. El Señor, si nos remitimos a Génesis, el Señor formó a esta primera pareja para que tuvieran una relación con Él. Y no cualquier tipo de relación, sino la mejor de las relaciones. Una relación íntima, estrecha, tan personal, de una manera directa como con ningún otro ser vivo en todo el universo. Imagínense eso. Que entre toda la creación de Dios, Él elige al hombre y la mujer para que puedan tener una convivencia tan íntima como con ningún otro ser. Y el propósito de Dios para la humanidad se reflejó en ese primer matrimonio. Dios nos creó para que estemos con Él en una relación personal, íntima, para que seamos sus amigos y estemos con Él voluntariamente, y que nuestra obediencia a sus designios sea solo basada en el amor y no en el temor, no en el miedo. Y cuando usted y yo conocemos la historia y cuando leemos de esta primera pareja, llegamos a darnos cuenta que ellos alcanzaron a disfrutar de la presencia del Señor día y noche. Ellos gozaban de una intimidad, de una plenitud tan única que no ocupaban cosa alguna. Estaban completos en Él. No necesitaban de dinero, no necesitaban de trabajar, no necesitaban de cosas físicas o materiales. Todo estaba lleno. Todo. Imagínense eso, estar completos en Él y no necesitar nada. De hecho, solo debían hacer lo que el rey decía y nada más. Todo lo tendrían sin límites, o sea, eternamente. Pero al momento de ceder a la tentación y a la serpiente, algo pasó. Dios solo había dicho que una cosa no debían de hacer,
Y eso justamente fue lo que hicieron, aquello que no debían. Y sé que todavía no tocamos la escritura, aunque estamos hablando de ella. Ahora sí quiero invitarle que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 3, versos 6 y 7. Vamos a Génesis 3, 6 y 7. Y dice así la bendita palabra del Señor Jesucristo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de ese fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué curioso. Fíjese que Dios, como creador y dueño de todo el universo, del cielo, de la tierra, de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, como dueño y amo y señor de este planeta también, por supuesto, puso las reglas. Y aún con todos los beneficios, esta primera pareja desistió, lo rechazó. Ellos decididamente creyeron que sus ideas eran mejor que las que Dios les había planteado. Fíjese esto. Ellos decididamente creyeron que sus ideas eran mejores que las de Dios. Aunque parezca un absurdo, el tener esa actitud hoy, ahora y no solamente ayer en lo que estamos hablando, es creernos igual o más que Dios. El pensar que mis propias ideas son iguales o mejores que Dios es lo más absurdo que podemos plantearnos como humanos. Es la voz del egocentrismo, que lamentablemente nos lleva a una falacia y a una locura de creer que podemos llegar a estar en semejante situación que es imposible. Es absolutamente imposible. Alguien dijo una vez, recuerdo, en tono humorístico, ¿no? Decía, si quieres hacer sonreír alguna vez a Dios, solamente coméntale tus planes. Recién leímos que a Eva, y esto está escrito, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Y fíjese que ahí se expresa que bajo ningún aspecto Eva contempló la situación desde el punto de vista de Dios, sino según lo que dictaba su corazón, lo que sus ojos le estaba diciendo. Se olvidó de lo que Dios le había dicho y siguió lo que sus ojos y su corazón le mandaban. Cuando seguimos nuestras ideas y pecados antes que la voluntad de Dios, terminamos como ellos, amados, alejados del buen camino, desnudos, o sea, desprotegidos, y con pena y dolor por aquello que un día nos encandiló, nos apasionó, nos atrapó, pero que terminó siendo nuestra propia condena. Esas son las lecciones del huerto. Pero todavía hay más, ¿eh? Número 2. El seguir voces alternas a la de Dios traerá consecuencias. La segunda lección que hallamos aquí en el huerto es, número 2, el seguir voces alternas a la de Dios traerá consecuencias. Es que aunque contamos con la capacidad de oír la voz de nuestro pastor Jesucristo, de nuestro pastor principal, de nuestro amado Señor, como ovejas de su prado, también podemos llegar a oír y percibir diferentes voces que la de nuestro dueño. Y todos los días esas voces llegan con mensajes tan disparatados, a veces vulgares, dejándonos ideas o pensamientos inconscientes realmente,
malvados y hasta inverosímiles, pero que extrañamente muchas veces adaptamos como verdades. Y esto es algo que el creyente todos los días, desde que se levante hasta que se acueste, va a pasar. Van a haber diferentes voces que se quieran interferir en nuestra vida, para torcer nuestra voluntad, para cambiar nuestra fe, para desviarnos del propósito divino. El problema no es que estén esas voces o que lleguen a nosotros. El problema es qué hacemos con esas voces. Y fíjese que en esta primera pareja, esto no fue la excepción. Vaya conmigo a Génesis 3, pero ahora un poquito atrás, 2 al 5. Génesis 3, 2 al 5, dice la palabra. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis amados, esto se relata en el libro de Génesis. Génesis significa inicios o comienzos. Pero este patrón se sigue viviendo hoy en el 2021. Los medios de comunicación hoy nos están dictando día con día lo que quieren que pensemos. En la radio, en la televisión, en el internet, por nuestros celulares. El mundo nos está invitando a cuestionar lo correcto. Fíjese dónde estamos parados. El mundo, la corriente de hoy de pensamiento de las personas están invitando a que cuestionemos lo que es bueno, que cuestionemos lo que es moral y a que vivamos conforme a sus atractivas propuestas filosóficas y de vida que abrazan lo malo como bueno. Y eso es una locura. Amados, no tenemos que irnos tan lejos. Hoy usted prende la televisión y a cualquier hora están hablando de cosas que un niño no debiera ni siquiera enterarse. Se está viendo, me acuerdo cuando era más chico, que ciertos temas en la televisión se hablaban, luego había programas políticos o tal vez de la farándula o de cosas así que sean de adultos. Se hablaban de las 9 o mejor dicho de las 10 de la noche, eran programas específicos de las 10 de la noche para arriba. Y hoy ya no. Usted va a encontrar material y basura desde las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3, a las 5 en la noche. Se nos están vendiendo ideales que no son los correctos. Se nos quieren introducir en nuestra vida para que cambiemos nuestra forma de pensar y adoptemos lo malo como bueno. Y esa es la voz de los medios. También está la voz de los amigos que muchas veces antes de querernos llevar algo bueno nos separan de eso. Está la voz de la familia que a veces puede ser correcta, buena, favorable, pero en muchas otras demasiado dañina. Y la peor voz de todas, la de Satanás. Es esa la voz particular que oyó y dio lugar a Eva. Es esa voz que viene cargada de mentiras que suenan a verdad, o verdades a medias llenas de odio
y con la búsqueda implacable de que las compremos y que en realidad son nocivas para nosotros. Y es tan interesante esa historia porque vemos que esta primera pareja oyó la voz de la serpiente. La oyeron atentamente. Y el problema vino ya ahí, pero el problema se agravó porque en vez de rechazarla y acallarla con la obediencia, simplemente la oyeron, abrazaron y actuaron en consecuencia. Eva pretendió que el seguir una voz alterna a la de Dios y a la de su esposo, porque no había escuchado a su esposo tampoco, no traería nada malo. De hecho, seguramente le quedó en su mente, bueno, la serpiente dijo que no iba a pasar nada malo. Pero se equivocó. Y déjeme decirle algo, cuando usted y yo estemos allá en el cielo y si tenemos la oportunidad de hablar con Adán y Eva, por favor, no se les abalance ni les eche la culpa de todo lo que hemos vivido y no se le vaya contra Eva y decir, ¿por qué Eva hiciste lo que hiciste? No se atreva, porque usted y yo hemos hecho lo mismo. Sí, habrán desencadenado todo esto o muchas cosas, pero eso es la lección que hoy tenemos que aprender. Y fíjese que Génesis 3:13 nos dice algo. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Interesante respuesta, ¿no? Y Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjese esto que parece como algo gracioso, ¿no? Dentro de la escena tan horrible, devastadora, de tristeza, cargada de culpa, de desesperanza. Parece como una parte graciosa, ¿no? Porque cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, sobre lo que había hecho, Adán culpó a Eva. Y en cierta forma también lo culpó a Dios, porque él habló de la mujer que me diste, ¿no? Y cuando Dios, aquí estamos viendo, le pregunta a Eva, Eva culpa a la serpiente de lo que pasó. Cuán fácil es disculpar nuestros pecados culpando a otra persona o a las circunstancias. Pero Dios sabe la verdad. Nosotros podemos querer tapar con mentiras, con excusas, una verdad, pero de Dios jamás nos podemos esconder. Y Él nos hace responsables a cada uno de nosotros por lo que hacemos. Debemos admitir nuestro pecado y pedir disculpas a Dios cuando fallamos. No hay otro camino. No tratemos de escapar de nuestros pecados culpando a los demás. Es absurdo. Es entrar en un callejón sin salidas. Adán y Eva eligieron voluntariamente desobedecer. Y Dios también tuvo que actuar en consecuencia. Como Dios, que Él es santo, solo podía responder de una manera coherente con su naturaleza moral perfecta. No podía permitir pasar por alto el pecado. No podía hacer la vista gorda o hacer como que ellos no hicieron nada. Debía castigar lo malo que ellos hicieron. Si las consecuencias del pecado de Adán y Eva le parecen extremas, recuerde que el pecado que cometieron puso en acción la tendencia del mundo desde allí a la desobediencia a Dios.
Ese es el motivo por el cual todos pecamos hoy. Todo ser humano, con la excepción de Jesús, posee la herencia de la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Fíjese las consecuencias, por favor, de seguir voces alternas. Fíjese lo inocente que parecía al instante, en ese primer momento. Lo inocente de la situación, que no pasaba nada a comer de algo que Dios había dicho que no. Y la cuantiosidad de las consecuencias negativas que trajo esa decisión. Y esas consecuencias se están viviendo hoy. Y el único remedio para ellas no es la religión, no son las buenas obras, no son las iglesias, no son los pastores, no es la gente. Es Jesucristo nada más. Es Jesucristo. Pero déjeme hacer una aclaración importante. Vamos a tomarnos un momento para aclarar algo, un paréntesis en todo esto. Cuando Dios dice a Eva, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es uno de los recursos que muchos filósofos y feministas usan para cuestionar al Señor y su palabra. Pero veamos qué quiso decir nuestro amado aquí. ¿Acaso fue machista? Porque se toman de eso, ¿no? Para decir, no, Dios es machista, patriarcal, como tantos piensan, o que Dios está en contra de la mujer. Bueno, cuando dice, tu deseo será para tu marido, es algo que en realidad es muy difícil de traducir del hebreo al español. Esa expresión, al traducirla, parece referirse a que en oposición a la armonía que existía en el Edén, esa armonía tan linda que tenían ellos, y por su invitación a pecar de Eva, de ahí en adelante la mujer intentaría dominar a su compañero. Y cuando dice, él se enseñoreará de ti, establece el papel asignado por Dios al esposo como siervo y cabeza de la familia. Y acá viene bien esto, ¿no? No existe evidencia alguna, pero no existe evidencia alguna de que la intención de Dios haya sido disminuir a la persona o atribuciones de la mujer, sino asignar al marido la responsabilidad de cuidar de ella como una vía para restablecer la antigua armonía entre ambos. El pasaje no reconoce, y esto, quiero que se lo quede bien marcado. Este pasaje no reconoce al hombre derecho alguno sobre la mujer, sino que asigna al esposo la responsabilidad de guiar la relación matrimonial y ser cabeza de hogar. Amados, esto es clarísimo. Dios no pone al hombre que Dios es más y la mujer es menos. No, jamás fue así. Dios ama al hombre por igual que la mujer, y delante de él los dos están en el mismo nivel. Claro, con diferente responsabilidad, sí, por supuesto. Y con consecuencias que se viven desde esa primera pareja hasta hoy. Así que acá no es que Dios es machista, no. Al contrario. Y mire qué tan lindo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que si había falta de mostrar el amor de Dios por la mujer, se manifestó en Cristo Jesús. Y yo no estoy hablando solamente de la salvación, sino en el ministerio de Cristo. O solo obsérvelo cómo trataba a las damas, cómo Dios levantaba a la mujer, cuando el hombre, por la religión y por sus ideas, sí, el hombre, no Dios, el hombre la hacía menos. Así que creo que quedó aclarado esta parte. Ahora, la tercera lección del huerto es que
Al alterar el orden de Dios para la familia, no podemos esperar nada bueno. Al alterar el orden de Dios para la familia, no podemos esperar nada bueno. Fíjese Génesis 3, 17 al 19. Dice el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué fuertes palabras del Señor. Por cuanto dice, obedeciste. Adán aquí tampoco es maldecido directamente. La razón que se da para la maldición sobre la tierra y sobre la muerte humana es que el hombre volvió la espalda a la voz de Dios. Fíjese lo que sucedió. Adán dio la espalda a la voz de Dios y oyó la voz de su esposa. En ese momento valoró más la voz de su esposa que la voz de Dios, al comer aquello que el Señor les había prohibido. La mujer pecó por actuar en forma independiente de su marido, desdeñando su guía, o sea, menospreciando su guía, consejo y protección. Esto fue lo que sucedió en ese momento. El hombre pecó debido a que hizo abandono de su papel de guía y en cambio siguió los deseos de su mujer. El peor error de Adán fue obedecer a la voz de su mujer en lugar primero de obedecer la voz de Dios. Usted me dirá, pero pastor, ¿qué me quiere decir? ¿Que no tengo que escuchar a mi esposa? No, jamás diría eso. Al contrario, a los hombres les recomiendo escuchar muy bien a sus esposas, porque de verdad creo que muchísimas veces usa Dios sus vidas para hablarnos y mostrarnos lo que no vemos. Pero acá no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de prioridad. Usted y yo, seamos padres, seamos solteros, estemos casados, seamos abuelos, la primer voz que debemos de oír y obedecer es la de Dios, es la de nuestro buen pastor. Luego seguimos con las demás. La prioridad es Él, no otros, ni yo. Su voz, no la voz de los demás, ni mi propia voz. Y Adán pasó eso. Menospreció, le dio menos valor a la voz de su creador y le dio mucho más valor a la voz de su esposa. En ambos casos, los papeles que Dios había establecido fueron invertidos. Se invirtieron los roles. Como tenía la máxima responsabilidad de Adán, su condena es la más amplia y comprensiva. Hemos de hacer nota aquí que el trabajo mismo, o sea, aclarando cosas, ¿no? El trabajo mismo no es una maldición. No maldiga su trabajo, por favor. Todo lo contrario. En realidad muchas veces es una bendición y tenemos que tomarlo, nuestro trabajo, como ese recurso que Dios nos permite tener para mostrarlo a Él a personas que jamás le conocieron. Es la excusa de Dios para que usted pueda compartir a otros acerca de Él, aparte de ganar dinero, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a la tristeza, el esfuerzo, la frustración, el sudor, el cansancio. Todo lo asociado con el trabajo, esas son las maldiciones.
Porque si se pone a pensar, antes de la caída, antes de pecar, el hombre no necesitaba trabajar. No había dolor, no había aflicción. Eh, Todo estaba para ellos. Estaban completos, estaban llenos. No necesitaban de nada. Pero vino el pecado y todo cambió, todo se derrumbó, todo se perdió. La vergüenza, la culpa, el separarse de Dios, el esconderse, intentar esconderse de Dios, fue lo que los dio. Conclusión, mis amados. Adán y Eva aprendieron estas lecciones de la forma más dura y dejándonos un precedente importante. Ellos no tuvieron la revelación progresiva de la palabra a Cristo en su corazón y las enseñanzas que vemos de vidas de otros en la Biblia. Piense esto, ellos no tuvieron lo que usted y yo tenemos. Pensar que nuestras ideas son mejores en este 2021, pensar que nuestras ideas son mejores que las de Dios, ya nos dimos cuenta que es un error absoluto y nada bueno saldrá de allí. Si hoy usted toma la misma consideración de ellos, de pretender que su forma de vida, que su filosofía de existencia y que sus ideas o lo que le diga su corazón es mejor que lo de Dios, olvídese. No espere que algo bueno salga de ahí. Hoy también aprendimos que el seguir las voces alternas a las de Dios traerán consecuencias horribles a nuestras vidas. Horribles. Cuando el enemigo le hable, porque le va a hablar, si no es que no le habló, le va a hablar. Cuando le susurre y quiera dejarle una idea contraria a la de Dios, haga lo contrario a lo que Adán y Eva hicieron, por favor. Rechace esas ideas en el nombre de Jesucristo y escuche la voz de su Señor para no repetir historias y siga adelante. No abrace esas ideas. No las haga carne esas mentiras disfrazadas de verdad. Rechácelas, por favor, en el nombre de Jesucristo. También aprendimos de que no debemos atrevernos a alterar el orden de Dios para la familia. Es una locura hacer eso. Dios a cada uno nos designó un rol. Nadie es más importante que otros, pero sí tenemos, dijimos, diferentes responsabilidades que cada uno debe de asumir. El hombre, como cabeza y responsable, no solo debe de proveer para la casa, por favor, sino que la prioridad del hombre hoy, del esposo, su prioridad será mostrar a Cristo en el hogar, siendo el máximo responsable de la familia y marcando la guía y la pauta espiritual para toda la familia, amando, protegiendo, respetando y mostrando la palabra de Dios con su vida, llevándolo a los suyos a orar, a leer la Biblia, a mantener un orden, una disciplina en el hogar. Hablar correctamente, cero violencia, cero maltrato. La esposa como el complemento perfecto del hombre, apoyándose en él y no queriendo buscar estar por encima de su esposo, sino como un sano equipo, juntos, el hacer la voluntad de Dios. Tanto en el matrimonio, en la maternidad, en lo laboral, en el ministerio, en los ambientes que se desarrollen. Entendiendo que ella no es menos que el esposo, sino que la esposa está a la par. Están en la misma altura y grado de amor de Dios para con ellos. Y los hijos, por supuesto, jamás pueden pretender ser quienes gobiernan en el hogar, es obvio. Si no, deben dejarse enseñar por sus padres, respetándolos, amándolos y ubicándose en el lugar correspondiente. Amados, tenemos suficiente enseñanza y lecciones para no repetir las tristes historias del ayer y marcar una diferencia en el hoy, para tener una mejor relación con nuestro Salvador y con los nuestros. Ya no podemos decir que no sabíamos o que no se nos enseñó.
ya sabemos un poco más. Ahora nos toca a nosotros adecuarnos al Padre. A nosotros nos toca abrazar su voluntad. Debemos volver a la fuente de ese Génesis. Debemos de volver al amar y obedecer al Señor por sobre todo y todos. Y eso siempre, pero siempre, mis amados, será lo mejor. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Dios tiene grandes planes para usted. No se los pierda. Estas son las lecciones del huerto que hemos aprendido. No le eche la culpa a los demás de sus problemas. Abrace la fe. Crezcamos, maduremos. No queramos engañarnos a nosotros mismos, porque a veces no crecemos y no es por lo que papá me abandonó o por lo que me hizo mi mamá o lo que me hizo mi esposa o lo que me hizo mi hermano o lo que me hizo fulanito, fulanita, o por cómo me trató mal mi jefe o por cómo el bullying que tuve en la primaria o en la secundaria o las traiciones que tuve de algún amor. Amados, a veces no crecemos porque no queremos. Y a veces no vivimos los planes de Dios porque queremos escuchar otras voces antes que las de Él. Pero hoy nos dimos cuenta que seguir ese plan no nos llevará a nada. Por eso, siempre, recuerde, siempre será lo mejor hacer su voluntad. Dios me los bendiga y la paz de Cristo sea con ustedes. Muchas bendiciones. Les amo y les llevo en mi corazón.